Buenos días a todos, soy Joaquín Vizcaíno, aunque también soy responsable nacional de la Saltorial del Vino de COAG y vocal en la Internacional del Vino. A la postre también me ha tocado ser el agente de innovación de este grupo operativo y, bueno, pues dada la necesidad de este proyecto en concreto, os voy a comentar las ideas básicas en las que se ha apoyado, ¿no? En primer lugar, quería abrir el capítulo de agradecimientos que ya ha abierto Pedro García como presidente del grupo operativo, y probablemente sea él el primero al que le tengo que dar el agradecimiento más importante, porque él ha sido pues un poco el ideólogo de este grupo operativo y ha puesto encima de la mesa la necesidad de que se hiciera este proyecto en concreto para la diferencia del problema que tenemos en los secanos, principalmente de la denominación de origen, de las denominaciones de origen que tiene Murcia, ¿no? Bullas, Jumilla, Yecla, en que los viñedos de secano se están perdiendo y hay que buscar una solución, una diferenciación para las uvas que provienen de esos secanos y que de verdad se transformen en viñedos en vinos de alta calidad, ¿no? Y tiene que existir esa diferenciación a la postre. También tengo que agradecer a todos los socios del grupo operativo, a las bodegas que han participado como socios, igualmente que COAG también en la difusión, a la cooperativa del Rosario, con Pepe Carreño a la cabeza, Paco Carreño, perdón, y su técnico Juanjo, que siempre han estado ahí. Nos han abierto sus instalaciones de par en par, del mismo modo que la bodega Esencia Wines, ¿no? Que nos ha abierto, como digo, las puertas. Y bueno, no podemos dejar de agradecer también a la oficina de innovación de Limida, donde esos técnicos siempre nos han llevado de la mano para la justificación y realización del proyecto. Y bueno, tampoco me puedo dejar a Pepe García, que lo hará después, que es el que ha redefinido totalmente la idea general del proyecto, que sin él no podríamos haber realizado, como a los técnicos también de enología de Limida. Seguramente me dejaré a alguien, pero este tema de los agradecimientos es un poco así. Bueno, vamos a seguir un poco a definir un poco los objetivos del proyecto. Me voy a limitar simplemente a hablar de los objetivos y las necesidades del proyecto, para luego pasar a Pepe García, que nos hable de los resultados reales. Bueno, al final los objetivos de este proyecto innovador eran eso precisamente, el establecer una serie de recomendaciones de buenas prácticas para el cultivo del viñedo, de vinificación, tanto en secano como en regadío, pero principalmente como digo, llegar a diferenciar cuáles son las ventajas de ese secano, que al final es el que se está perdiendo, ¿no? Y establecer un protocolo y unos indicadores medios de por qué esas uvas de secano tienen más calidad y conducen a esos vinos de calidad. Y luego, por último, establecer otro tipo de parámetros que nos ayuden a diferenciar el producto. Bueno, ha tenido que ser necesario una serie de tareas, es decir, cada componente colaborador del grupo operativo ha tenido que realizar una de ellas, ha quedado perfectamente definido. Primero se establece una toma de datos de cuál es la situación actual, de cómo se realiza el cultivo, de qué modo se hace el trabajo por parte de los viticultores y por parte de las bodegas implicadas en este caso, una descripción de los sistemas de cultivo. Posteriormente, con las entidades colaboradoras, con el IMIDA también, se ha tomado toda esa cantidad de datos de las bodegas y de los productores, y bueno, al final se ha tenido que llegar a unas conclusiones de cuáles son los procedimientos de cultivo más adecuados, ¿no? Después se han realizado otro tipo de muestreos y de estudios relacionados con el ciclo de vida y la huella de carbono, ¿no? Que también vienen definidos. Y al final es establecer un protocolo para clasificar la uva por calidades. Es decir, tenemos un problema muy importante, ¿no?
todavía en el viñedo español, y es que todavía sigue ocurriendo que cuando el viticultor lleva la uva a su bodega, pues no termina de elaborarse por separado ni de diferenciarse unas uvas respecto de otras. Todavía estamos muy acostumbrados a que se lleguen, como digo, a tu cooperativa, lleven las uvas, se elaboran todas conjuntamente, no se elaboran por separado, con lo cual no se obtienen las calidades que se pueden obtener de cada uva. Y por tanto no se le paga al viticultor diferenciando las diferentes calidades. Tenemos un problema de que por esa razón no se cubren los costes de producción. Ahora el doctor Pepe García nos hablará también de los costes de producción, y a todas luces se comprueba que esa es la razón fundamental por qué no se estén perdiendo los viñedos en esta región. Si al final, aún diferenciando pequeñamente, las bodegas pagan un poquito más esas uvas de secano, las pagarán a 35 céntimos el kilo, pero vemos que los costes de producción están por encima de los cercanos a los 45 céntimos, es decir, esa es la razón última por la cual se estén perdiendo los viñedos de secano, y todo este tipo de trabajos van en esa línea, en conseguir esa diferenciación para que al final se pague la uva conforme a la calidad que tiene. De lo contrario, se irán perdiendo, se irán arrancando los viñedos se mantienen por los viticultores hasta que llega su vida útil y no se vuelven a plantar. Esa es la razón principal, se ponen otros cultivos y no se mantienen. Vale, las necesidades de proyecto, como digo, son el impacto económico, la razón fundamental es la que he comentado un poco sucintamente, es decir, hace apenas 10 años la superficie era un 27% mayor a la que tenemos, es decir, los datos hablan por sí solos. Si nos remontamos a un tiempo todavía más atrás, hace 20, 30 años, en vez de tener las 23.000 hectáreas que tenemos en la región, había prácticamente el doble, había 45.000 hectáreas, es decir, es un proceso que viene de lejos, es decir, pararlo va a ser muy complicado y tenemos que actuar en esa línea con este tipo de trabajos. Otras necesidades del proyecto era el impacto social, lógicamente, es decir, esa pérdida de viñedo en esas zonas tan concretas, es decir, del altiplano, de la región de Murcia y en Bullas, pues ocurre que, bueno, al final es una actividad fundamental que para esas zonas rurales donde apenas hay otra actividad se pierden. Entonces, es la primera política de desarrollo rural las que tenemos que hacer en este sentido para ayudar a que se mantenga en la actividad. Y por supuesto hay un impacto ambiental muy importante, es decir, si no se mantienen ese tipo de cultivos como el viñedo en esas zonas que tienen ese problema tan importante, al final llegamos a una situación donde luego, después al quitar ese viñedo, que es uno de los pocos cultivos que pueden permanecer en esas zonas, no tendremos prácticamente nada. Vemos como después pues hay empresas que se dedican luego, cerealistas, que vuelven a plantar o simplemente no se plantan esos terrenos, al final quedan baldíos, es decir, digamos que generamos problemas medioambientales mucho mayores en la situación en la que estamos de cambio climático y demás. Bueno, y nada más. Seguiré. El siguiente ponente es... José Ignacio de la Estación Enológica de Jumilla, que nos va a presentar los resultados de las analíticas que se han llevado de toda la tipología de uvas que se han recolectado. Muchas gracias.